Usted tiene que empezar a decirle también: Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y tu palabra dice, cuando usted ora así, usted va con autoridad a decirle al Señor: tu palabra dice que estas señales seguirán a los que creen. Yo he creído tu palabra, Señor, la tengo aquí en mi corazón. Y yo, dice tu palabra, que si oro por los enfermos se van a sanar. Entonces, hay algunos que tienen que empezar a creerle ya en lo sobrenatural a Dios, porque son buenos para lo material, son buenos para muchas cosas, pero tienen que empezar ya a actuar en la vida espiritual, a ver cosas sobrenaturales dentro de su vida, donde digan: yo voy a levantarme también en esta área. Eso es importante. ¿Quién hace eso? La gente que hace eso es aquella gente que está apasionada en Dios. Pero una gente que no está metida con Dios, que ni siquiera le pone cuidado al mensaje, sino que viene, se sienta ahí y así como vino se fue. Entonces esa gente no crece, no avanza, no puede. Mire, pasan los días y la vida lo está viviendo a él, no es que usted le está viviendo la vida. Pero usted viene al camino del Señor, usted tiene que apasionarse por Dios y empezar a decir: yo quiero hablar en lengua, yo quiero orar por los enfermos que se sanen, yo quiero tener una fe que cuando diga esto así va a ser, así se va a hacer. Yo quiero que el Señor me use en una área. Entonces, cuando usted se da cuenta que eso está ahí, usted, hermano, no puede estar tranquilo. Entonces no hay tiempo para el ocio, no hay tiempo para estar triste, que me dejó la doña, que me dejó el hombre, usted no tiene chance para eso. Y es más, a medida que usted se mete con Dios, a medida que usted busca al Señor con pero con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, entonces empiezan a suceder cosas a su alrededor que usted dice: ¿cómo fue que esto pasó? Eso es importante. Pero ¿qué necesitamos? Que esta palabra usted la agarre y se la meta ¿dónde? Aquí en su corazón. ¿Para qué? Para que no peque contra Dios. Porque hay unos que dicen: es que apenas yo quiero meterme con Dios, apenas yo quiero buscar de Dios y de repente le estoy fallando. Bueno, agarra la palabra de Dios, métela aquí en tu corazón para que no peques contra Dios. ¿Alguien está aquí y me dice amén? Eso es importante. Miren lo que dice el verso 30. Lo voy a Salmos capítulo 37, verso 30. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está ¿dónde? En su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Otra clave para no caerse. ¿Qué tiene que hacer usted para no caer? Que hay gente que dice: no, yo llevo el camino del Señor y en los días estoy afuera otra vez. ¿Qué pasó? O sea, no agarraste la palabra de Dios en tu corazón, no agarraste las promesas.